Bueno, queridos patitos, estamos aquí con ocasión de este libro, Japan Things, el hundimiento de Japón, de Sakio Komatsu. Es un libro que es histórico, la edición es nueva, pero el libro es de 1973. Es por lo tanto un clásico de Japón, lo mismo que algún clásico más moderno como este de otros títulos. Ahí tenemos Battle Royale, que en el año 2000 tuvo traslación en aquella primera y para algunos única película, que luego hubo una segunda parte, pero no soportada el libro, sino soportada en las ganas de hacer más yenes y tener más éxito comercial. Y por tanto, ahí tenemos películas, libros japoneses. Este libro se basa en la hipótesis acerca de que Japón se hundirá. Es un archipiélago condenado a las corrientes de subducción de la teoría de la relación de las placas continentales, de Wegener, el desplazamiento continental, que tiene su relación con el ámbito de la geología y todos los elementos físicos de nuestro querido planeta Tierra. El querido vecino, Toru Kanari, establece la idea de que eso va a ser una realidad. Igual algún día viene a un conversatorio hablando de Japón, el originario de aquel país, y que acabó en Getxo con la guitarra española por bandera y la música como expresión de su amor por la humanidad. Japón, por lo tanto, es el eje principal de este libro y a lo largo del siglo XIX y del siglo XX ha establecido la idea de que el futuro es algo prometedor después de una época a lo largo de muchos siglos de la pugna entre diversas facciones que derivan, por ejemplo, el hecho del samurái, derivado del shogun, que podemos ver en películas como Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, que tenemos un conversatorio con el señor Ricardo Ibars, acerca de esas sociedades estamentales, feudales hasta cierto punto, que el señor Matthew Perry, el Comodoro Perry, y no me estoy refiriendo a The Friends, que en paz descanse, sino a aquel que luchó por primera vez con muy pocos años en la guerra de 1812-1814 británico-estadounidense, y que tiempo después, los años 50, 60 del siglo XIX, año 56, 58, fue a Japón para abrir los puertos en un país que se había cerrado en el siglo XVII y que durante 2 siglos estuvo cerrado al exterior, a cal y canto, pero sabiendo que en la primera guerra del opio los chinos habían recibido una tunda de los británicos y por tanto estas potencias euroanglosajonas eran, ojo, cuidado con estos, que podían tener mucho peligro y por tanto estuvieron con eso de cuando bebas las barbas del vecino pelar, pon las tuyas a remojar, y por lo tanto en ese momento empezó la era Meiji, con el aporte de muchos elementos extranjeros, aprendizaje en esos otros países, ya sea Prusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, a la hora de tener un país modernizado, industrial, hasta el punto de que vencieron a Rusia en la batalla de Tsushima 1905, y a partir de ahí situaciones que llevan a la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, el conocido terremoto de Tokio de 1923, que por ejemplo está vinculado a la película El viento se levanta, que está incorporado también al hecho del odio atávico entre coreanos y japoneses, en tanto en cuanto echaron la culpa a los coreanos de la situación derivada del terremoto, lo cual evidentemente activa lo más bajo del ser humano, lo pasional, a la hora de llevarse por un lado o por el otro. Del mismo modo que si alguien grita en una discoteca cerrada fuego, el ser humano individualmente puede ser inteligente, pero comúnmente asimilado en masa puede ser menos controlable y más dirigible a la hora de llegar al colapso. Y un poco de eso está en el libro, porque Japón tuvo colapsos societarios.
En la Primera Guerra Mundial sale más o menos bien, porque sale entre los vencedores, pero no obtiene lo que considera oportuno y lleva a una sociedad militarista que lleva al colapso después de la Segunda Guerra Mundial. Las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, el desgarrador llamamiento del emperador, ese disco de cera repartido en donde los japoneses, la mayor parte de los japoneses, escuchan por primera vez la voz de su emperador. Pero para los Juegos de Tokio del año 64 ya está resarcido el país, reindustrializado, con una superación por una forma de ser y de sentir más o menos colectiva que llevó a la recreación de lo que había sido la era Meiji, incluso superando aquellos valores estadísticos de los pronósticos que habían hecho. Pero la novela quiere establecer otro parámetro. Japón había sido buena a la hora de establecer esa idea de que los japoneses podían superar cualquier adversidad, ya sea el terremoto de 1923, ya sea una derrota espectacular en una guerra mundial, como es la Segunda Guerra Mundial en el ámbito del Pacífico. La gente olvida, ya que tenemos al buen amigo Rubén Villamor con su pedagogía respecto a las dos guerras sino-japonesas, la segunda de las cuales está vinculada con la Segunda Guerra Mundial, porque lo más importante de la guerra en el Pacífico es la guerra continental entre China y Japón, lo cual se suele olvidar las más de las veces, centrando la lucha sobre todo en el mar y en las diversas islas, en lo que es propiamente el Pacífico. Todo eso es algo que fue superado por los países. Los chaebols, los keiratsus, son dos términos coreano y japonés para decir exactamente lo mismo, lo cual resulta curioso porque viene detrás el elemento de que ambos dos países tienen una historia conflictiva en común que solamente se saldará en positivo cuando China se ha visto como el rival a batir en el Pacífico, y la dificultad de comprender que tal vez pueda caer Taiwán y eso dificultará las zonas de contención en el siglo XXI. Pero, evidentemente, todas esas mejoras sociales, humanas, económicas, pueden venirse abajo en caso de que físicamente el país desaparezca. ¿Qué pasaría si Japón dejara de existir? Esa es la pregunta que en 1973 se hace el autor, y es interesante porque en 1973 es un momento delicado para la historia de Japón, en tanto cuanto todavía no se conocía, pero todo ese éxito fulgurante de los años 50 y 60 empezaba a tener dificultades. El Banco de Japón estaba empezando a hacer unas correcciones. Hicimos un comentario acerca de un libro de el Japón reciente, de historia, ahí está explicitado todo este tránsito del tema económico que estallará en los años 80 con la llamada estanflación, el elemento de la durabilidad de una crisis económica en un momento que, incluso aparentemente en los años 80, que parecía que Japón se iba a comer el mundo, lo mismo que parecía en los años 70 que Arabia Saudí se iba a comer el mundo hasta el punto de Network, una película de 1975 en donde aparece la conspiración acerca de cómo los árabes van a comprar las empresas de Estados Unidos y aquello iba a ser un mundo en donde Arabia y sus petrodólares iban a ejercer una influencia insoportable sobre Estados Unidos. Algo así. Estaba hasta el año 90 imbuido en los años 70 y 80 referido a lo que Japón, la presumible primera potencia del mundo, en un futuro no demasiado lejano, y por eso tenemos películas como Robocop de los años 80, en donde la corporación que compra prácticamente todo en Detroit es japonesa. Es un síntoma del pensamiento de la época, lo cual no tenía por qué corresponderse con la situación real. En un 73, que la guerra del Yom Kippur, en octubre de ese mismo año, llevó a cerrar el grifo a países occidentales, también afectó a Japón por el tema de los hidrocarburos, y evidentemente eso también llevó a una serie de conflictos. Eso sí, en el año 72, el año anterior, Japón había empezado a tener relaciones con China en el tema diplomático.
La novela se sitúa en el futuro. Hay algunas instalaciones, sobre todo aeroportuarias, que no serán inauguradas hasta el año 78 o hasta el año 94, como es ese aeropuerto que está enfrente de Osaka, sobre dos islas artificiales, y que en principio, curiosamente, estará bajo el agua para el año 2056, según los cálculos de este año 2024, cosa que puede acelerarse o no acelerarse en función de lo que uno pueda ver, pero evidentemente el coste ha sido exorbitante, y el hecho de que se va hundiendo, dicen que ahora se va hundiendo 12 metros al año. Por lo tanto, es un elemento de ingeniería, de conocimiento, de tecnología, pero que simboliza también el hecho de que ya desde el 2008, del 94 al 2008 no hubo gran problema, pero desde el 2008 ya empiezan a acumularse una serie de dificultades con el tema del aeropuerto de enfrente de Osaka. Pero que evidentemente tenía más dificultades en tierra porque molestaba a la gente, estaba inserto dentro de la trama urbana, algo como Tempelhof en Berlín, o también un poquito el aeropuerto de Tegel. Pero eso, evidentemente, sería remitirnos a esa época en la que los nipones y los alemanes estuvieron vinculados, Segunda Guerra Mundial, el pacto anti-Comintern, y todo eso sería demasiado lejano. Pero, evidentemente, cuando hablamos de Japón, nos encontramos con esa situación en la que, evidentemente, son varias islas: Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido, las cuatro islas grandes. Está en una zona cercana al Círculo de Fuego. Está la rocosidad y en principio hay una cadena montañosa de la isla principal. Por tanto, la geografía tiene su impacto. El hecho de las tensiones, un poco a largo plazo, pues es posible que las islas desaparezcan. Lo mismo que puede haber un anillo de fuego en torno al Atlántico, y que el Atlántico deje de tener impacto en el tema del agua, porque en este momento, respecto al Mediterráneo, cuando se rompió la barrera que hacía de impermeabilización en toda esta zona mediterránea y hizo que el agua del Atlántico entrara en la zona mediterránea, permitiendo su conversión en una especie de lago interior, evidentemente eso puede cambiar en algún momento. Y dicen que dentro de 20 millones de años el Atlántico dejará de surtir agua al ámbito del Mediterráneo. Por lo tanto, la vida de una persona no tiene influencia real, o convertir la zona del Atlántico en una zona como el Círculo de Fuego, con sus volcanes y sus erupciones y todo esto. Pero, ¿qué pasaría si esta situación geológica de largo plazo ocurriera en la vida de una persona? Y si en muy poco tiempo, en pocos años o incluso en pocos meses, eso que parece impensable, como la destrucción del hogar, porque mucha gente que hace Erasmus, que sale a trabajar en una experiencia a otro lugar, puede hacerlo en función de que tiene un hogar al que volver, tiene una casa a la que puede retornar en un momento dado. Pero ¿qué pasaría si esa casa desaparece? Si no tienes ningún lugar a donde volver. En el propio libro se dice acerca de los judíos, la idea de la diáspora después de la destrucción del templo con Tito, ya en nuestra era. Eso significó muchos, cientos de años en donde el pueblo judío vagó sin tener un hogar patrio. Eso es lo que trata de establecer en relación con los japoneses, referido a la idea de que surja de repente una diáspora por la destrucción física del país. La idea de cómo se haría. Eso es lo que en principio hace especial al libro. Max Brooks, el hijo de Mel Brooks, hizo un libro que se llama Guerra Mundial Z, con otro enfoque referido al tema, en ese caso, de lo zombie. Una situación explicada un poco como si fuera una guerra mundial, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hechos bélicos, en una tradición oral, recogida por el protagonista, sí, ese que interpreta a Brad Pitt en la película, que es una traición al libro, y que es horrible, referido a la riqueza y profundidad que tiene el libro. Por tanto, este libro no es exactamente como Max Brooks, pero cuenta a su manera cómo sería esa situación
en el propio gobierno de Japón, previamente asumiendo la investigación científica con los científicos tratando de investigar esas anomalías que en principio son elementos que surgen aquí y allí y que son algo que resultan disruptivas, pero disruptivas a un nivel por debajo del radar y que pueden ser o no indicativo de algo, y por tanto hay que bajar al abismo Challenger de las Marianas, hay que bajar a más de 10.000 metros bajo la superficie para tratar de buscar los indicios en el ámbito geológico y ahí luego transponer a informes y que la política se encargue de todo lo logístico, porque evidentemente hay el nivel interno y el nivel externo, el tema de cómo hacer la relación con los otros países, cómo hacer el tema de las acogidas, cómo hacer el elemento económico. Es decir, que este libro, de principio, podría ser mucho más profundo, hasta el punto de que al final del mismo, no sé si lo hizo alguien, hay una introducción que no lo deja muy claro, porque cuando termina el libro, en la página 494, pone aquí, fin de la primera parte. El autor quería hacer una segunda parte en donde las consecuencias, una vez ya superado el suceso del horizonte resultante de la propia desaparición de Japón, cómo resultaba la situación posteriormente en esa diáspora. Pero, evidentemente, en aquel momento eran 110 millones de japoneses. El desplazamiento por mar y por aire era algo logísticamente bien complicado y por tanto todas esas situaciones también con los edificios históricos. Quiero traer a colación el tema de la presa de Asuán, que supuso la desaparición de algunos elementos y el salvamiento de casi todos. Por ejemplo, el templo de Nebot, que está en Madrid, es un regalo precisamente por la participación de España en todas las tareas internacionales de salvamento de esos tesoros que estaban vinculados a la ribera del Nilo. Y algo así podría pensarse en algunos edificios históricos de Japón siendo trasladados a otro ámbito. James Wallenstein, porque hice un vídeo en su honor, como era el de cierta adaptación fílmica, por lo menos decían que era el hundimiento del Japón, no sé si era libremente adaptado o algo ligado vagamente con el libro que acabo de leer. Pues en aquella película, era interesante porque el señor Wallenstein tenía confianza plena en los japoneses, porque debido a ese historial que decíamos al principio, habían demostrado que eran gente que saldría adelante, incluso en la concepción de que pudieran dejarles un terrenito, ya sea en la zona de Australia, o en algún país arábigo, o en algún país despoblado, zona ecuatorial, meridional, o aquí y allá, pudieran hacer su propio país en algún lado, como al final acabaron haciendo Israel en 1948, en Tierra Santa, y saldrían adelante y se volverían a reinventar y serían una potencia de nuevo, seguro. Esto es discutible y por eso seguramente la segunda parte del libro iría de ese palo, de esa propuesta acerca de explicar cómo sería esa situación en ese Japón hipotético después de la catástrofe. Pero, como digo, esta primera parte es bien interesante. Marcó seguramente a una generación porque ponía en palabras algo que seguramente estaba dentro del run, dentro de lo que se suele decir, comentarios, de profecías de lo que puede pasar, de catastrofismo atávico, arraigado en ciertas costumbres y tradiciones, ya sea orales, a la hora de explicar cuál es el destino de un país, la situación del hundimiento, de la desaparición física, de la destrucción del país y evidentemente con el icono como es el Fujiyama, que es un volcán
apagado con esa cumbre blanquecina, que seguramente el cambio climático evolucionará, nunca sabemos cómo, pero que en principio tal vez en algún momento vaya a explotar. Y eso me lleva a una curiosidad. La curiosidad es que el día en el que el primer ministro va a decirle al pueblo de Japón que va a desaparecer su país es el 11 de marzo. Es una fecha histórica para el Japón del futuro porque el autor en principio no lo podía saber. En 2011 hubo un terremoto seguido de un tsunami, seguido de un accidente nuclear en Fukushima, lo cual evidentemente le da una carga simbólica impresionante a ese 11 de marzo, que es el día que, como digo, en el libro se está presentando a la sociedad japonesa la realidad impostergable, porque ha habido conatos de expansión informativa y no da más, lo cual me recuerda a Deep Impact, película de 1998, en donde el presidente Morgan Freeman tiene una situación más o menos parecida. Y tenemos algún que otro vídeo acerca de Deep Impact en este canal. Y por tanto, resulta curioso esa capacidad casual de proyección de la situación desde 1973 hacia el futuro de Japón, con esa situación ligada a lo que sí hay en Japón siempre, que son terremotos. Parece que si hay un dios, este está cabreado con los japoneses y con los chilenos porque les envían terremotos de continuo. Eso sí, como contrapartida están muy habituados a construir con este conocimiento previo incorporado al tema edificatorio. Pero, como digo, el tema de terremotos están bastante acostumbrados y la perspectiva parece que ya la tienen incorporada de que en algún momento del futuro Japón empezará a hundirse, si es que no ya está hundiéndose poquito a poco, para desaparecer. Y el reto es precisamente, primero, ¿cuándo puede ser eso? Y segundo, dejando claro eso, ¿cuál puede ser la acción ejecutiva que se pueda hacer desde las instituciones japonesas para tratar de salvar al mayor número de personas y preservar el futuro de la cultura y de la sociedad japonesa, siendo como es una potencia mundial? Eso tal vez facilite respecto a otros países, pero en una situación inédita, inaudita, como pudiera ser el hundimiento de una sociedad por el hundimiento no de la sociedad, sino del sustrato, de la base física, que es lo territorial, evidentemente eso responde a una situación que tiene difícil solución y que evidentemente lleva a una crisis complicada de afrontar. Y por eso un libro como este es un clásico histórico en la literatura de Japón, y por eso tenía el interés de leerlo y ha llegado el momento, y por eso a partir de aquí os lo recomiendo vivamente que lo hagáis, porque es una lectura grata, sobre todo para aquellos que os interese el mundo nipón. Para vosotros que os guste el tema de Japón, es un deber incorporar esta lectura a vuestro menú. Y sin más, queridos patitos, es que casco, agur berobat, beti helpien.